Así nos escribieron, así nos pintaron, así nos cantaron. Somos las personajes. Acompáñanos en este recorrido por la vida de mujeres inventadas en la literatura, en el teatro, en el cine, en la pintura, en la música. Las personajes. Cecilia Figueroa y María Carmen Aguilar te llevan de la mano en este interesante viaje. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, la saludo nuevamente en esta tardecita fría, porque aunque el sol está esplendoroso y muy brillante, y el viento nos está regalando la posibilidad de mirar unas gordas, blancas y brillantes también nubes en el cielo, pues está frío, dice la propia Anilú Zavala, a quien saludo, que hace unos momentos que ella andaba por la calle, uy, el frío era intenso, ese airecito que te llega, ay, que lo sientes, así que hay que cuidarnos mucho ante esta situación. Algunas tenemos una preocupación, otras piensan que exageramos o que nos sobrepreocupamos. No, yo prefiero estar sobrepreocupada y en ese sentido, pues atender mucho las recomendaciones y mantener en la medida de nuestras posibilidades distanciamiento social, estar en casa, lavarnos las manos, utilizar el cubrebocas cuando estemos en espacios con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que se ha repetido durante casi todo el 2020 y en estos días que va del 2021. Esta es una tarde de lunes, tardecita de plática sabrosa en Las Personajes, este recorrido por la vida de mujeres inventadas, y este día es algo muy especial, así lo considero yo. ¿O no? Mi estimada Anilú Zavala, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, querida Ceci, buenas tardes. Pues sí, fíjate que andaba yo en la callecita porque fui al abastecimiento semanal, porque si no, me tengo que esperar una semana que vuelva a ponerse el tianguis, y pues en eso andábamos. Entonces, pero sí, creo que hay que cuidarse muchísimo, cuidarse de estos frillitos que, como dices bien, están intensos. Sí. Y pues bueno, les damos la bienvenida, estamos muy contentas estoy muy emocionada de platicar de esta personaje. Sí, ¿verdad? Bueno, entrando ya en materia, porque cuando tenemos conversaciones tan agradables como las tenemos, creo yo, arrogantemente, en estos espacios de los lunes por la tarde, el tiempo se va rapidísimo. Y en esta ocasión, Anilú, vamos a dar un giro a nuestras personajes, porque no nos habíamos detenido en hablar de personajes no solamente creadas por una mujer, sino que vamos a hablar de una personaje creada a sí misma y de una personaje mujer que nos habla a sí misma. Y yo pensé, al mirar esta propuesta que nos hizo Laura Reyes, nuestra compañera, que esperamos se pueda incorporar en los próximos minutos, porque fue propuesta de ella, eh, híjole, muchísimas cosas, pero sobre todo la posibilidad que podríamos tener, si así nos lo proponemos, de escribir en vida nuestra propia vida, aunque hagamos uso de ficciones, pero que ahí está la posibilidad de escribirnos nosotras mismas, de pintarnos nosotras mismas y de cantarnos nosotras mismas. Anilú, ¿qué opinas de Rada Blanc? Rada Blanc, esta personaje de la cinta Rapera a los 40, que es también el nombre de la propia creadora de esta propuesta cinematográfica, Anilú. Ay, Ceci, pues fíjate que ella me encanta, la película también me encantó, no sabes cómo la disfruté, me parece deliciosa. Si no la han visto, pues las invitamos a que vean esta película. Creo que además, pues justamente esto que tú dices de esta personaje autoconstruida me parece un ejercicio muy interesante.
y de alguna manera que nos debemos también las mujeres, ¿no? Entonces yo la vi en la pantalla, me sentí además muy identificada en muchos momentos de la película con ella. Creo que es una personaje muy humana y eso me gusta mucho. Sí, Además, pues claro, toda esta crisis que le atraviesa, en la vida, ¿no? Y la vemos ahí reflejada de una manera muy interesante, creo que como está construida esta personaje. bien. El título que se le ha dado en español de Rapera a los 40 no sé, simplifica mucho, ¿no? Aunque a lo mejor quizá no nos guste o no sé, pero sí nos simplifica porque entendemos entonces que una mujer que decide escribir sus rimas, cantarlas y convertirse en rapera a una edad que para algunas puede significar un momento de crisis, ¿no? De reflexión, de mirar lo que has vivido y pensar en lo que posiblemente venga en adelante, pues bueno, te ayuda un poco a entender de qué se trata esta película que podemos mirar a través de la plataforma de Netflix. ¿Qué con Blanca? ¿Qué con Rada Blanc, Anilu? Pues ay, te digo que a mí me encanta. Creo que además hay un gran trabajo atrás de la creación de esta mujer en todos los sentidos, de la misma película. Creo que me parece, pues como te decía yo, esta crisis de los 40 que la atraviesa y la manera en la que va ella resolviendo su propia crisis, ¿no? Entonces, me parece muy, además tiene partes muy sorpresivas, ¿no? La manera en la que reacciona, me parece además muy interesante. Ella es, hay que decirlo, creo, ella es la guionista de esta película, entonces también me parece que todo el guión es un guión muy interesante pues de analizar, ¿no? De leer, de releer. Creo que yo me quedaron muchas ganas de dos cosas, de rapear y de volverla a ver. Sí, por supuesto. Entonces, Bueno, yo eh, quisiera proponerte para que nos podamos ir así sin estar saltando abruptamente de un tema a de otro. un tema a otro. Así es, te propongo cuatro, que son los que a mí se me vienen así, después de mirarla. Pero si tú tienes otro, adelante. Uno, la crisis de la edad, ¿no? Dos, lo que se nos presenta como la gentrificación, es decir, la invasión de tus territorios, ¿no? Quisiera referirme a esto, ¿sí? La soledad, que será una constante. Yo creo que en todos los personajes y las personajes hay un tema de soledad tremendo, ¿sí? Y, desde mi punto de vista, creer si hay momentos de epifanía en que puedes descubrir en realidad qué es lo que quieres. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien, Ceci. Bien. Entonces, ¿con cuál quieres que empezar? ¿Con cuál quieres empezar? Pues fíjate ¿qué te parece si empezamos con el tema del territorio, que sería Bien. como lo que la envuelve, ¿no? Sí. Es el escenario de esta mujer de Raba. Y también es muy interesante toda pues el planteamiento de toda la película en sí misma, hablar un poco como creo que toca muchos temas, es este territorio que tiene que ver además con una crítica social que ella hace, una crítica al sistema que me parece muy interesante, y que pues obviamente toca estos territorios que aunque fíjate que nos parecieran quizá un poco distantes o ajenos, creo que estamos ahí también inmersas, ¿no? Entonces, a lo mejor valdría la pena decir que en dónde sucede, que sucede en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y creo que fíjate también desde el punto de vista ya más del feminismo como tal, también creo que esta crítica que ella hace
se ve reflejada también en su propio cuerpo. Ella tiene ahí una crisis sobre el cuerpo, entonces hilar esta parte del territorio con el cuerpo me parece muy interesante. Sí, creo que al plantear el tema de la gentrificación, pensando en el territorio físico, del lugar físico, de ese espacio en la gran ciudad Nueva York, poblada principalmente por comunidad negra, por comunidad latina, principalmente para el caso de puertorriqueños, eh, es también el pretexto para... Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Estamos ya en nuestra Hola conversación. Ceci, perdón por la demora, pero ya estoy aquí acompañando la transmisión hoy. Bien, qué bueno. Ahorita vamos contigo. Bueno, el asunto es que este tema de la gentrificación territorial, de la ubicación en esta gran ciudad, en la urbe por excelencia, esta metrópoli, etcétera, etcétera, es el pretexto para hablar de tu territorialidad corporal. Es decir, cómo va avanzando la invasión a tus territorios, ¿no? Que termina siendo tu territorio de ellos, de los otros, de lo que los otros quieren. Es decir, la invasión al territorio del Bronx y de Harlem por los blancos, ¿sí? Es un ejercicio de despojo. Pero también el que yo quiera ser delgada, el que yo quiera perder peso a los 40 años, se convierte en la imposición de un patrón de forma física de ser, ¿no? Verdaderamente ella quiere perder peso o necesita perder peso para entrar en los territorios que en realidad no le pertenecen a ella. Entonces, yo veo el tema de la gentrificación sí territorial de un lugar como el tema de la gentrificación de mi territorio, mi cuerpo, mi ser. Lau. Sí, pues este tema de la gentrificación, o sea, es algo un poco tangencial en cómo lo manejan en la historia, pero sí es como también un meollo de territorio bastante importante, ¿no? Porque justamente la obra que hace Rada y todo lo que le dicen las personas alrededor es que la obra está siendo un fiasco, ella lo sabe por cómo la están manejando, es como una forma de blanquear el tema mismo, ¿no? Claro. Pero también, pues es verdad, o sea, las preocupaciones que tienen las personas los personajes que aparecen en la obra de teatro, porque sí, justamente es como cómo afecta a la comunidad este ingreso de nuevas personas que tienen pues otro nivel socioeconómico, otros intereses, y pues bueno, también hay una especie de concilio, ¿no? Porque el personaje que es esta mujer blanca que llega al gueto del Bronx, pues está intentando ser amiga de la gente que está en esa región. Pero pues esa es la historia también de la gentrificación en el mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México la gentrificación empezó por el centro de la ciudad, ¿no? Por el centro histórico de la ciudad, y mucha de esa gentrificación pues comenzó con grandes empresas comprando o adquiriendo mucho del territorio. Por ejemplo, Carlos Slim, la Fundación Slim, el patronato del centro histórico, son instancias que en su momento fueron como los principales gestores de la gentrificación del centro histórico, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue adquirir muchos de los predios que estaban, bueno, no disponibles, pero pues el tema de la gentrificación es encontrar pues edificios que son patrimoniales y ver la manera de adquirirlos para cambiarle el valor de uso al suelo, ¿no? Entonces, pues eso también tuvo un impacto en la gente de las colonias, por ejemplo, en la calle Regina particularmente, pues en el tema de decir, oigan, esta gentrificación es para ustedes, es para generar algo positivo en la comunidad, y mucho se mete como a través de la cultura, ¿no? Entonces, pues en el caso del Bronx y de Nueva York, y también pues algo que es muy importante que rescata Rada Blanc como personaje, como metapersonaje de ella misma, porque, bueno, Rada Blanc es una mujer que existe, y este es un biopic, ¿no? Lo que estamos analizando hoy, una historia que habla sobre la biografía de ella, aunque finalmente pues es un personaje ficcionado porque está contada, ¿no? Aunque sea por ella misma, que es algo muy interesante que tal vez no había pasado en nuestros capítulos, ¿no? Pero
justamente el hip hop es una cultura que no es generada por esta gente que viene a gentrificar al barrio, ¿no? Y justamente Rada está como reinteresándose o redescubriéndose en el hip hop, que como ella misma menciona, es una cultura con la que ella creció, ¿no? Ella fue adolescente escuchando hip hop, ¿no? Entonces, pues ahora mucha gente blanca, mucha gente de otra clase social se apropió también de este tema, ¿no? De cómo una cultura tiene un impacto tan fuerte que mucha gente quiere participar de ella, ¿no? Entonces, pues la gentrificación pues tiene como su contrapunto en cómo las culturas que salen del barrio también influyen a toda esa gente que está por fuera, ¿no? Al grado de que se quieran hacer obras de teatro y musicales de temas sociales y con unos enfoques, pues como hacer un musical de Harriet Tubman, ¿no? Sí. Bueno, o sea, lo que te plantea también, tomando en consideración esto que tú comentas, frente a una embestida de gentrificación, tu salida es el regreso a tu origen. El teatro y la dramaturgia, desde la lógica y la estructura del teatro tradicional, no le funciona. ¿Por qué? Porque le imponen, le imponen líneas, ¿no? Entonces, la única posibilidad es mirar tu origen, es decir, esa posibilidad de decir lo que quieres a través de las rimas en la estructura del hip hop. Anilú, al respecto, ¿qué piensas? Que ahora que estaba escuchando a Lau, creo que también es una metáfora, ¿sabes?, de estos procesos en la gentrificación. Hay un proceso de colonización, ¿no? Exacto. O sea, de esta colonización de pronto terrible que hace pues el sistema, ¿no? Este blanqueamiento del que ustedes hablaban. Y pues la película en sí es me parece que es una metáfora de este proceso de colonización y de incluso el mismo cuerpo de ella, ¿no? Exacto. Lo ves en la película, cómo está luchando contra estos procesos colonizadores. Por eso yo decía también, como tratar de hacer esta referencia entre el territorio, digamos, físico, ¿no? Y esta noción del cuerpo territorio que es tan importante y a veces que no vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos siendo colonizados, Exacto. las personas, los lugares, todo el tiempo? Y eso tiene un costo enorme. Entonces, y me parece, como bien tú dices, que esta respuesta que ella tiene es lo que llamaríamos quizá en el arte, ¿no? Estos procesos de hackeo que se requieren para poder, digamos, ir en contra del establishment, ir en contra del sistema, desde donde haces este hackeo, estas acciones subversivas, ¿no? Hacia dónde volteas para poder rescatar estos territorios. Exacto, sí, sí, sí. Sí, es bien importante ese tema, ¿no? Porque, o sea, desde mi punto de vista, nos podemos ir con la finta, ¿no? De pensar que solamente está planteando un problema de desplazamiento, despojo y arrebato de tu territorio espacial. Digamos que es el pretexto, yo insistiría en esto, que hay un problema social que se sufre en las grandes urbes, ¿no? Ya, Laura ha comentado lo relacionado aquí con la Ciudad de México, pero ese es el otro despojo, ¿no? El despojo de tus ideas, el desplazamiento de lo propio, el apropiarse desde otros territorios del tuyo, lo transforma en una falsa idea de que, ay, vamos a vivir en una comunidad en donde todos vamos a ceder a algo y nos vamos a amar, cuando finalmente hay la imposición de una idea, ¿no? Es decir, tenía que quedar la obra como aquel que la financia necesitaba que quedara desde esa lógica blanca, anglosajona. Tiene que quedar el territorio físico desde esa necesidad y esa lógica del mercado blanco, etcétera. Tiene que, incluso, fíjense, aunque vamos a hablar más adelante de este asunto de la cinta en blanco y negro, a pesar, el blanco y negro no es solamente la posibilidad de mirar al mundo en dos tonos, no. Entre ese blanco y ese negro hay muchas tonalidades. Y ella, de manera sutil, hace críticas a lo propio negro, ¿no? Expresadas en algunos de sus
de sus personajes secundarios. Pero bueno, ahorita dejemos a un lado esto. Porque yo quisiera insistir en este punto del territorio cuerpo, del territorio pensamiento. ¿Sí? ¿Qué tanto vamos a seguir permitiendo que mi territorio cuerpo, mi territorio pensamiento, mi territorio creación se siga invadiendo? Laura. Sí, pues yo creo que la historia de Rada hace como bastante buena apología de cómo son esos boomerangs, ¿no? O sea, de ese apropiacionismo, tal vez, ¿no? Porque ella misma se llega a creer esto, ¿no? Que para... Bueno, Exacto. para empezar, se supone que ella fue premiada con un premio de dramaturgia para talentos de los 30. como emergentes, Sí. de menores de 30 años, ¿no? Y ella misma se burla y dice, bueno, ¿dónde está el premio para los que ya tenemos 40, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí, ciertamente hay como expectativas que se montan como sobre el éxito y pues cómo desarrollarte como pues exitosamente, pero para los parámetros culturales eso no funciona, ¿no? O sea, cómo puede ser una artista exitosa, aunque te hayan dado un premio de ser alguien prometedor, pero mantener esa ola, ¿no? Durante más de una década, y además pues ella también lo dice muy bien, yo solo quiero ser artista, pero ¿cómo le hago, no? Porque finalmente también, pues, o sea, es diferente el caso de Norteamérica que, pues, cómo es la cultura en Latinoamérica y particularmente en México, ¿no? Pero, pues, ellos también, o sea, ella tiene que sobrevivir, pues, siendo una maestra o compartiendo lo que sabe hacer, o sea, ¿qué te queda, no? Pues, trabajar de maestro, enseñarle a otras generaciones, pues, este arte teatral, porque ella, pues, lo que está montando con sus alumnos pues, es un grupo de teatro, ¿no? Entonces, pues, es complejo la sobrevivencia como a partir del arte, la noción de éxito que puedes obtener profesionalmente a partir de desarrollarte como dramaturga, en el caso de ella, pero yo creo que ella sabe darle muy bien la vuelta a esta situación, pues redescubriéndose y retando lo que incluso gente que la conoce de años, como su compañero que es su representante, le dice, estás loca, o sea, ¿de dónde se te ocurre ahorita que vas a rapear, no? Pero lo que dices así es fundamental, Ceci, ¿no? O sea, el regreso a tus raíces, ¿no? Porque finalmente, o sea, esa cosa que hacías en la secundaria que parece que no iba para ningún lado, es una de las culturas más exitosas del planeta, ha tenido mucha trascendencia, hay hip hop en todos los países, en todos los idiomas, colores y sabores, ¿no? Y yo creo que pues también algo que te permita contarte a ti misma y contarlo con ese grado de realidad y libertad que te permite hacerlo el rap, el hip hop, como con ese grado de irreverencia, te permite burlarte hasta de ti misma, ¿no? De las cosas en las que has creído, y ella logra también como autotrascenderse en ese sentido, ¿no? Bien, creo que en este punto coincidimos, ¿no? O sea, mi territorio y la invasión de mi territorio. ¿Qué defensa tengo? Hay que mirar a nuestro origen, ¿no? Y pues buscar alianzas, ¿no? Y tenemos que verlo así abruptamente porque propusimos 4 temas. Y si ustedes me lo permiten, entonces ahora le pediría a Annie Lu que entrara al tema de el conflicto de la edad. A mí eso sí fue quizás algo que no me gustó tanto. ¿Por qué una mujer a los 40 se tiene que sentir tan vieja? No me la creo. O sea, como que eso sí lo vi de mucha ficción, o no sé. Yo estoy a punto de cumplir 48 y tratando de mirarme a través de Rada, pues creo que no pasé por ese conflicto a los 30, 39 y medio. A ver, ustedes, Anilu. Pues fíjate, que a mí sí me hizo como mucho, me hizo como mucho clic, digamos, me sentí como muy identificada, pero claro, yo más bien la crisis, la tengo o la tuve un poco ahora, ¿no? Es decir, no a los 40, sino porque yo creo que una mujer a los 40 todavía está en todo su esplendor. Creo que sí, por lo menos para mí, yo voy a cumplir, ya, creo que ya lo había yo dicho porque lo traigo ahí atorado todo el tiempo, yo cumplo este año 50 años y entonces sí te viene como esta idea y ¿sabes qué? Hablando justo del cuerpo territorio,
y de esta colonización, pues hay una colonización terrible, ¿no? En el sentido de esta idea de que solo los cuerpos jóvenes pueden verse, solo los cuerpos jóvenes pueden ser vistos públicamente, ser exhibidos públicamente. Entonces, creo que sí, yo sí me siento identificada, pero me parece que sería mucho más tardía esta crisis sobre los 40 años. Ahora, pues creo que ella hasta cierto punto sí lo resuelve bien, pero a mí me hubiera gustado que fuera un poco más, como, no sé, más aguerrida, más como que al final sí lo resuelve, pero no sé, creo que hay también una romantización de, de la resignificación de estos elementos que vemos como la cultura, ¿no? La relación, además, fíjate, ya sé que yo siempre me voy por las cuadras vecinas, pero la relación que tiene, por ejemplo, con la madre, o sea, ¿cuáles son los orígenes de esa crisis que tiene de los 40 años? Es decir, fíjate, hay una romantización del éxito, o sea, del éxito a los 40, es decir, si a los 40 no has hecho nada en este mundo, en este sistema capitalista, ¿no? Si a los 40 no has hecho nada, ya no hiciste nada, ¿no? O sea, ella quiere estar en las marquesinas, quiere ser famosa, quiere muchas cosas, cuando en realidad su labor, o sea, realmente su vida, a pesar de que, o incluso estando sola, dando clases con sus alumnos, con sus alumnas y todo, pues tiene una vida, la verdad, bastante, en donde podría tener un desarrollo, digamos, personal, emocional, muy chido y como que lo, eh, como que lo desdeña ella, ¿no? Entonces, en esa parte a mí tampoco me gustó mucho, pero creo que es parte de la crítica, ¿no? O sea, es parte de esta crítica, que sí hay una romantización del éxito, ¿no? Entonces, del éxito además, frente a la crisis de los 40, en donde te empieza a cambiar el cuerpo, donde ya no cabes, ¿no? Donde ya te truenan las rodillas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sí, me parece un poco prematura esa crisis. Sí, pero también, considerando esto que dices, es los 40, porque esa invasión de los territorios cuerpos te han dicho que eres valioso hasta en tanto no te llegan los 40, porque dejas de ser atractivo para la inercia de la producción, ¿no? En todos los sentidos, porque hasta el arte y la cultura, pues se han convertido en industrias y en ese sentido dejas de ser el ente productivo, ¿no? Ahí sí lo entiendo, pero sí, o sea, me generó, en realidad las crisis de la edad, porque la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de cómo miramos ahora la vejez, ¿no? Y decíamos, bueno, Martín Santomé a los 50 años ya se siente un anciano, pues ya estarías pensando tú también, te estarías pensando en una anciana y yo en una también, pues a los 48. Pero creo que ahí sí se excedió en su ficción, ¿no? Laura, tú todavía no rebasas las 4 décadas. ¿Qué piensas? ¿A poco tienes ya estas crisis? Claro, las tenía desde los 21, casi. No, pues es que yo creo que sí hay, cada vez bajan más los estándares de esa presión social que hay alrededor del triunfo, ¿no? O sea, esa romantización. Ok, o sea, sí, Rada lo ve de una manera muy romántica y creo que lo más romántico es cómo lo resuelve, ¿no? O sea, se te resuelve una y se te resuelven todas, ¿no? Te cae hasta el amante juvenil, como dijo ella, una lengua joven y todas esas cosas, pero, o sea, sí, yo creo que cada vez hay más presión social de que estás más grande, yo creo que esa presión social tiene un poco que ver más como con mantener cierto estilo de vida, pero como a nivel amplio social, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la gente no forma familias nucleares desde que está joven, no es una persona que tenga como poder adquisitivo, pues entonces no le sirves al sistema, ¿no? No vas a ser alguien que
que pueda pagar servicios, tener una tarjeta de crédito, o sea, como enrolarte en los temas económicos, ¿no? Entonces, en realidad el trasfondo de todo eso es, pues, esa economía global, ¿no? ¿Qué papel juegas tú en eso? Y si estás en tus años mozos y los estás perdiendo porque quieres ser artista, no te quisiste casar, estás en un cuerpo no binario o viviendo como tu sexualidad de esa manera, pues no vas a generar esta fuerza de trabajo desde esa visión hipercapitalista del consumo, ¿no? Entonces, pues yo creo que son pues mucho crisis que te pueden entrar si te dejas como llevar por todas estas presiones sociales que están mucho en los medios, y justamente el entretenimiento, el teatro y todas estas industrias donde el cuerpo es como tu medio de trabajo, pues es donde se refleja claramente sirves o no sirves, estás dentro o estás fuera, ¿no? Yo, por ejemplo, también he escuchado justamente en espacios como el hip hop, ¿no? En los que yo también he estado involucrada. O sea, no importa si estás joven o qué edad tengas, ¿no? Pero también como la objetualización de la mujer, ¿no? Y no solo en las letras, pero tú llegas a un espacio y preguntan, oye, ¿y está buena? ¿La que va a cantar está buena? O sea, porque si no, tu trabajo tampoco vale, ¿no? Y no importa si tienes 23 años, o sea, y ni lo que tengas que decir. Entonces también, pues es algo que está muy introyectado en nuestra sociedad, incluso como en áreas donde se supone que la gente tiene un pensamiento un poco más, ¿cómo llamarlo? Pues revolucionario, ¿no? Desde el punto de vista de qué espera la sociedad de ti, ¿no? Sí. Oye, pues aprovecho este comentario tuyo para leer lo que nos comenta nuestra queridísima, nuestra madrina Marisol Mendoza, a quien le damos un caluroso, fraterno, sororo abrazo. Querida Marisol, gracias por estar acá con nosotras. Dice Chana MX, y sucede en el sonidero. Recuerdo cuando las musas sonideras llegamos a una presentación y nos dijeron, pensamos que eran más jóvenes. ¿Cómo ven? Gulp. ¿Sabes qué? Quiero, ya que ella está platicando de algo, ¿sabes qué me encantó de la película? Y voy a traer a colación a otra gran amiga, creo, no sé si también sea de Laura, pero de Annie Lucy. Noemí Luna García, nuestra querida editora de Eterno Femenino Ediciones, tomó la decisión de crear Eterno Femenino Ediciones a partir de un rechazo. Ella entró a un concurso de literatura, ¿no? Y había intentado en otros concursos, lo que todas queremos en algún momento cuando te resulta atractiva una convocatoria. Ay, estás al pendiente de la publicación de los resultados y a ver qué. Y entonces, en un intento y otro y otro y otro, y era rechazo tras rechazo, dice, a la goma, o sea, yo voy a crear mi propia editorial en donde yo pueda publicar lo que yo quiera, en donde no estén estos cánones imponiéndose, etcétera, etcétera. ¿Vieras cómo me acordé de Noemí, Anilu? Mirando a Rada cuando toma la decisión. Mirando a Rada, la real. Porque en leyendo información al respecto de la película, pues queda claro que ella dijo, pues, yo lo quiero hacer, o sea, la voy a escribir yo, la voy a dirigir yo, sí necesito de un apoyo económico, pero pues yo quiero esto, ¿no? Y difícilmente le iba a resultar atractivo a algún otro productor. Pero es esta decisión, ¿no? De crear desde tus propios territorios, pues. O sea, las fronteras ahí las tienes. Además, pues derríbalas y crea tú las propias. En este proceso del que estamos hablando, que también me parece que es un proceso de colonización, este tema de la edad, ¿no? Creo que el no jugarle al sistema me parece muy valioso de la película. Es decir, esto que dices tú de estos caminos de pronto subversivos que encuentra ella y de decir, bueno, pues le busca y le busca a ver quién le produce la obra. Finalmente, de alguna manera, incluso el representante la acusa de venderse, ¿no? Porque le tiene que jugar al sistema, pero también encuentra otras maneras, o sea, en paralelo encuentra otras maneras, y creo que el convertirse en rapera, es una forma subversiva, además, como de descolonizar estos espacios, ¿no? ¿Con qué? Sí. ¿Cómo? Poniendo el cuerpo, que eso me parece una metáfora hermosísima, ¿no? Porque además, fíjate, hay una parte en donde ella dice que a mí me movió mucho. Ella dice, es que es tan complicado esto
que yo hasta tengo que reescribir mis sueños. Y ahí está como el giro que da para poder encontrar estos caminos, para poder hacer lo que quiere como ella quiere. Y finalmente los encuentra. A mí me hubiera gustado otra vez verla un poco más, a lo mejor porque estoy muy colonizada y me encanta el cine como más hollywoodense, pero me hubiera encantado como verla más intensa en esta parte de la resolución o en esta parte de la ejecución de la subversión, ¿no? Ahí también, fíjate que a raíz de esto que están mencionando, o sea, hay un artículo muy bueno que le hizo el New York Times a esta película cuando se lanzó, porque es muy reciente, se lanzó el 20 de enero de este año. Entonces, en el artículo dicen, bueno, justo en esta idea hollywoodense, pues pensar que un personaje como Radha debería ser interpretada por otro tipo de actrices más famosas que no son delgadas, pero por ejemplo, decían Queen Latifah, ¿no? Que es otra actriz negra pero pues que tiene una carrera mucho más larga en el cine, y también es como decir, bueno, o sea, esta parte de no triunfaste a los 40 porque no empezaste a verte en pantalla desde los 20, y también me hizo recordar que cuando yo decidí que quería empezar a rapear, yo ya tenía casi 30 años, ¿no? Entonces, para mí dudé mucho tiempo en hacer eso, porque decía, es que si yo empiezo a hacer esto ahorita, o sea, estoy haciendo algo que hacen personas que tienen 15 años, ¿no? O sea, gente que o sea, por supuesto que no me sentía vieja a los 30 años, pero para ciertas cosas, como empezar algo nuevo en la vida, que la gente lo empieza cuando es muy joven, pues yo decía, oye, pues, o sea, ¿qué posibilidad tengo yo de hacer algo con esto cuando ya tengo el doble de edad de la gente que lo está empezando a hacer, ¿no? Entonces, pues también sí son disyuntivas como fuertes, pero también hay que tener en cuenta por qué la gente toma decisión, o por qué particularmente las mujeres decidimos hacer ciertas cosas a edades muy avanzadas, como por ejemplo estudiar por primera vez una carrera o emprender algún negocio por primera vez, muchas otras cosas que no son necesariamente la cultura, ¿no? Y es que pues también hay que mirar que nosotras entre pues las cosas que hacemos en la vida, o sea, pues muchas veces a lo mejor antepusiste, no sé, tener una familia, ser mamá, cumplir con esas ciertas otras expectativas que hay de las mujeres, y un día te quitaste la venda y dijiste esto, ¿no? O por ejemplo, trabajar o estudiar o acabar esto, y un día darte el gusto de hacer lo que tu corazón siempre te dijo que era lo que quería hacer, ¿no? O sea, nosotras nos posponemos a nosotras mismas, ¿no? O sea, yo creo que la crisis de edad, en realidad, esa es la base, habernos pospuesto, ¿no? Sí. Pues es que trajiste el tema de la mamá, también de repente me incomoda. Porque una mujer tan libre, claro, el amor ahí, pues es innegable, ¿no? Oye, pero te cuesta tanto trabajo el desprendimiento del amor, ¿no? Tanto que está en una posición, considero yo, pues incluso de depresión inducida, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de la muerte, la mamá pues, vivió con ella, no queda claro si la muerte es en una condición trágica, pero pues es su familia, ¿no? Y entonces, sí me generó, o sea, es una parte tierna, pero también como que no me la creo mucho. A ver, díganme al respecto. Anilú. Fíjate que a mí sí me hizo también como clic el tema de la mamá. Creo que tiene que ver con, pues obviamente con un duelo ahí que tiene ella medio no resuelto, ¿no? Y creo que ese duelo no resuelto también es mucho miedo que ella tiene, y que es el miedo que tenemos muchas mujeres de hacer, como decía Lau, estas cosas que de pronto tenemos ganas de hacer y que nos pesa hacer. Yo me sentí muy identificada con el tema de ella, el rap y el stand-up, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, yo hice stand-up el año pasado por primera vez en mi vida, y yo decía, yo nunca me voy a subir a un escenario, ¿no? Jamás. Y terminé ahí y lo hice como muy, muy contenta, y fue un acto absolutamente liberador también. Entonces, en esta relación con la madre, porque además, fíjate, no la vemos como hija, nunca la vemos como hija. Parece que es una mujer libre, pero es esa libertad, más bien, como que
pareciera que es libre, pero la vemos libre porque la vemos sola, pero en realidad no es tan autónoma como parece. Porque Exacto, sí, sí, sí. como retomando un poco lo que decías de estos caminos que a veces tenemos que buscar para poder producir por nosotras mismas lo que queremos o buscar esos espacios en donde como no cabemos en el establishment, como no cabemos en el sistema, entonces tenemos que buscar nuestros proyectos independientes, ¿no? Y ver la manera de sacarlos porque si no nadie los apoya. Entonces, creo que ahí hay muchas cosas también que ella carga que se ven reflejados en el momento de la historia porque no la vimos a ella antes de la pérdida de la madre, ¿sabes? Entonces creo que hay también, me parece que es un poco un espejismo esta fortaleza que ella tiene. En realidad no, se pregunta, hay una referencia constante, por ejemplo, al tema, no abiertamente, pero de su sexualidad, por ejemplo, Exacto. ¿no? O sea, y pues por eso hay esta irrupción de este amante joven, ¿no? También hay un imaginario muy fuerte sobre esta mujer de 40 años que tiene esta relación con este chico, que parece que es una forma de redención también. Entonces creo que es muy paradójico en esa parte cómo está construido el personaje de verla libre, cuando en realidad tiene una serie de cadenas que tiene ahí de amor romántico, de la relación con la madre, de la relación con el sistema, la relación con el representante. No sé, me parece que en esa parte Rada sí tiene, es muy paradójica, ¿no? Sí, 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 me generó cierto ruido la figura de la madre. Oigan, les propongo que hagamos una breve pausa musical. Vamos a escuchar sus rimas. Vamos a escucharla rapeando un poquito. Y al regreso, ¿les parece entonces si hablamos del momento del clic, del momento de la epifanía, del momento del destello? ¿Cómo es ese momento cuando decimos, el camino no está por acá, está de este lado? Lo hemos tenido, lo has tenido, Laura, lo has tenido, Anilú. ¿Qué tanto somos Rada nosotras? ¿Va? Regresamos. Yo, where my period at? Oh shit, there it go. Right next to belly bloating and a spotty flow. Yo, where my damn house keys? Why my lower legs hurt? Sciatica lock legs like Attica word. Yo, why my ass always horny? Why I always gotta pee? Why the young boy on the bus offered his seat to me? Why my skin so dry? Why am I yawning right now? Why them AARP niggas sending shit to my house? Why my ass so impatient? But I like them young bucks. But 10 o'clock roll around and I'm too tired to fuck. Why my knees be writing checks that my back can't cash? Why I think I'm going fart, but my ass got other plans? Why most hip-hop got me feeling so much older? Yo, when the fuck this loudest song gonna be over? Yeah, I tried to dance hard, but my knees straight caught me. Cause yo, this is 40 niggas, this is 40. ¿Cuál es nuestra versión a los 40, Anilú? Ay, pues creo que bueno, es que no sé, yo tengo ahí como ¿Cuál es nuestra versión a los 40, Anilú? tengo ahí como te digo mi crisis de que pues a mí esa crisis no me vino a los 40. Yo pensaba que a los 40 estaba en el mejor momento de mi vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que más bien es una crisis tardía, pero quizá sería algo parecido, incluyendo la maternidad, el tema de ser mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sería algo muy parecido a sus versos, pero sí con el tema ahí incluido de la maternidad. Lau, ¿has tenido esos momentos de decir, a ver, ay, pues así, porque ella lo descubre en un, ¡pah! Así, ¿no? Muy rápido le viene la iluminación, ¿no? Sí, o sea, para Ajá. mí ahora sí que el hip hop tiene un lema que es hip hop saved my life,
lo dicen en muchas canciones, y eso el hip hop salvó mi vida, y parece un cliché, pero es absolutamente la realidad, ¿no? Y yo creo que no solo el hip hop, la música te salva la vida, el arte te salva la vida, ¿no? Para mí esa fue mi epifanía, ¿no? El día que yo me atreví a cantar, que yo me atreví a rapear, que yo como rompí con mi propia cadena de decir, no puedo hacer esto, ya después de haberme pospuesto a mí misma tanto tiempo, el día que lo hice, o sea, fue como el día que te subiste al stand-up y estuve ahí parada y dije, wow, o sea, esto es una maravilla, ¿no? Y tal vez no es que, o sea, eso te diga, ya sé cómo resolver todo el resto de mi vida financieramente, o sea, todas las necesidades, no, pero esa sola cosa es un motor de vida tan fuerte, o sea, que de verdad te saca como, te cimbra el suelo, te cambia el planeta completamente, ¿no? Te manda a otra galaxia y otra dimensión, como darte cuenta más allá de cualquier edad, o sea que pues romper con tus propios prejuicios y hacer algo que pensaste que no ibas a lograr y que viene tan dentro de ti y que es tan tuyo como descubrir tu propia voz, o sea, es algo que te cambia definitivamente la vida, ¿no? Entonces, pues yo pienso que también para las mujeres que escribimos, que narramos, que contamos desde muchas otras perspectivas, como puede ser el humor del stand-up, la musicalidad del rap o pues la escritura a través de la narrativa, a través de la autobiografía o pues muchas cosas que hacemos nosotras, es algo que te rompe el esquema de ti misma totalmente, y algo que para mí fue muy importante cuando empecé a hacer todas estas cosas. Alguien me dijo, no tengas miedo de hacer el ridículo y de reírte de ti misma. Yo creo que eso también es fundamental, ¿no? Mantenernos en ese nivel de podernos reír de nosotras mismas, porque si no, demasiada seriedad, ¿no? Sí. ¿No les parece que, bueno, como las palabras se ponen de moda, no sé, quizá de unos 10 años para acá, el asunto de hablar de la resiliencia como esta posibilidad de reponerte, resurgir después de un golpe, después de una crisis, pero sobre todo después de un golpe, ¿no? También ha servido el discurso para darte recetas facilonas de el autodesarrollo y de la superación personal. En el caso de Rada, es ese destello de entendimiento de su vida, de que viene con 40 años de una lucha constante y de golpes constantes, ¿no? Viene de 40 años de estar librando batallas de invasión de su territorialidad, y regresamos a este punto, ¿no? Y me encanta, aquí voy a introducir el tema, y acuérdenme por favor del término que ella dice: yo no quiero hablar de la miseria, ¿cómo le llama? Recuérdenme. El poverty porn, ¿no? Así es. El porno de la pobreza. Exactamente. Entonces, eso me encantó porque si bien ella está consciente de lo difícil que ha sido por su propia postura ante la vida, por las propias condiciones del sistema que le obligan a hacer lo que ella de origen no es, etcétera, etcétera, también entiende de que no es asumir el papel de víctima permanente, como muchas veces se asume, ¿no? O sea, ha sido víctima, pero el camino no está por ahí en la queja permanente. Y yo, por ejemplo, en términos de feminismo, veo en muchos discursos feministas este tono de victimización permanente que a mí me llega a fastidiar, se los digo con toda sinceridad. Por eso cuando ella dice este término del porno, la pornomiseria, me encantó. Laura, ¿qué opinas al respecto? Pues es que hasta la revictimización es victimizante, ¿no? O sea, sí, claro, porque, o sea, sí es muy complicado como romper con esos discursos como de, pues de autocompasión, ¿no? Porque finalmente Exacto. También es algo que tenemos muy, muy introyectado, o sea, yo creo que eso viene de la educación patriarcal y lo vivimos también hombres y mujeres por igual, pero esas son como justo las cosas que son la raíz del miedo, ese miedo que te paraliza para moverte y cambiar, ¿no? Porque otra palabra muy de moda, que pues ya parece hasta un cliché, que es el empoderamiento. Ay. Yo creo que también
esa es también la base de esa palabra, ¿no? O sea, en el movimiento de liberación negra, pues era Power to the People, ¿no? Uh-huh. Que también pues toda la generación que gestó el hip hop desde inicios de los 70, pues son los hijos, son la gente joven que viene pues con padres, abuelos y ancestros que son de este movimiento de liberación negra, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí es importante ese poder y esa palabra a lo mejor es un cliché, pero a mí me parece importante en el sentido de recuperar tu poder personal, porque también ante toda esta cuestión de colonialidad que estamos viviendo desde hace siglos y de esta parte de el cuerpo territorio y cómo nuestros cuerpos están esclavizados, encadenados, controlados de tantas maneras, ese poder que te viene desde dentro, ese fuego interno muchas veces se apaga fácilmente o bueno, no fácilmente, ¿no? Sino que tienes una educación de toda la vida que hace que ese fuego se mantenga bajo, ¿no? O sea, que no sea un incendio, una llamarada, un petardazo, ¿no? O sea, algo tan violento, ¿no? Porque justo el día que tú rompas con esa idea de que pobre de ti o como de que también tú tienes la fuerza para cambiar tu vida, que yo creo que es uno de los mensajes más importantes de este tipo de biopics, pues ese día también la sociedad va a cambiar, ¿no? Porque también yo creo que, por ejemplo, también eso tiene mucho que ver con ideas políticas que a veces están un poco como asumidas de maneras raras, como el anarquismo, por ejemplo, porque son sociedades que están basadas en el poder de cada persona, ¿no? En la responsabilidad que asume cada persona de hacer que esa sociedad se mueva y cambie. Entonces, yo creo que pues en la medida en que cada quien asuma que tiene un poder de hacer algo, que la acción individual es importante, o sea, que pesa, pues yo creo que las cosas cambiarían, ¿no? Bien, Anilu. Sí, ¿Tenemos que hablar siempre solo de nuestras miserias? O sea. No, yo coincido completamente contigo. Creo que este discurso victimizante, ¿no? Digo, obviamente yo soy súper partidaria de que necesitamos otras narrativas, ¿no? O sea, necesitamos otras formas de presentarnos, de contarnos nuestras historias. Y creo que esta visión también de que justo tienes un punto de quiebre en tu vida, me parece que también es una visión patriarcal, es decir, en donde un hecho único te hace y te convierte en alguien completamente, digamos, diferente, ¿no? O en alguien exitosa o en alguien empoderada. Y creo que al final la vida de todas las personas más bien es como una concatenación de epifanías. O sea, puedes tener una epifanía en un momento, luego puedes tener uno el día siguiente y después una semana después y después 5 años después y después 10 años después, ¿no? Entonces creo que somos como eso, o sea, somos el resultado de esa cadena de epifanías en nuestras vidas, ¿no? O sea, no nada más es un punto en el que tocas, ¿no? Así la iluminación, pues no, es que te iluminas todos los días y por eso yo también soy bastante escéptica con el tema de la resiliencia, porque me parece que es algo que nos engaña un poco y además que nos carga una responsabilidad emocional en nuestra salud mental que pareciera que no importa nada de lo que sucede afuera y que nosotras somos las únicas responsables de lo que nos pasa adentro. Es decir, si estás deprimida, pues siéntete mejor, párate mejor, porque tienes que ser resiliente sin ver lo que te está sucediendo alrededor, si eres víctima de violencia, o sea, la violencia estructural. Entonces creo que yo sí soy... Sí, te puede pasar la locomotora, pero aquí está el cuerpo que resurge, el ave fénix, ¿no? Y el mundo te lo puedes comer, te pertenece, sí. Con todo el costo que tiene para las mujeres, porque a mí sí me parece que es una visión muy patriarcal, ¿no? Bien. Oigan, pues ya en estos últimos minutos que nos vamos a robar, incluso, no me gustó, y no por una cuestión conservadora, sino que la relación con el joven, con Dee, pues es como que la coloca a ella también, a ver, díganme, se los voy a decir.
también es un hombre que está sufriendo la ausencia de la mamá. Y mira en Rada a la mamá, y eso me choca. A ver, díganme, ¿estoy lo correcto o ustedes lo miraron de otra manera? Alau. Pues yo no vi tanto que él viera a su mamá en ella, ¿no? O sea, hace rato pensé en esa escena cuando hablabas de lo de la mamá, ¿no? Y también en lo de los malos momentos, me acordé cuando se sube a cantar la primera vez y que se pone bien volada y no puede hacer nada, ¿no? Así que se pone a saludar a todo mundo y se echa todo a perder, ¿no? Pero sí, ahí no fue nada resiliente ella, ¿no? Pero, o sea, yo creo que él justamente comparte con ella bueno, cuando ella está en ese momento bien volado, dice, ay, di que acaba de perder a su mamá, o que perdió a su mamá, porque no la perdió ahorita, la perdió desde la infancia, ¿no? Y yo creo que también, no creo que vea exactamente en ella a su mamá, pero le dice algo importante que también siento que le ayuda a Rada como a aterrizarse un poquito en este duelo que ella tiene con su mamá, ¿no? Porque ella, o sea, le dice él a ella, ¿qué le dirías a tu mamá, no? O sea, si pudieras hablar con ella, ¿no? O sea, él le dice, yo daría cualquier cosa por poder volver a abrazar a mi madre, ¿no? Y ella, pues, le dice, yo no sé ni qué le diría, ¿no? Y él le empieza como a hacer un beat y le empieza a decir como cosas de su mamá, ¿no? Entonces, tal vez eso saca un poco a Rada del shock y creo que más que verla a ella como una mamá, como que se encuentran un poco en esta parte como de decir, tanto tú como yo somos huérfanos. Y entonces, pues reconcíliate con esa parte de tu linaje, ¿no? O sea, porque pues ahí es un poco cuando empiezan como a recordar a la mamá de Rada, que pues en la vida real, tanto el papá como la mamá de Rada sí eran artistas, ¿no? El papá era un baterista de jazz y la mamá sí es una artista plástica y las obras que ponen en la película es la obra de su mamá, ¿no? Entonces, pues yo creo que también ella está todavía muy en shock por la pérdida de su madre y él la ayuda un poco como a aterrizar esa sensación. Yo siento que comparten más esa pérdida que verla a ella como una mamá, ¿sabes? Bien. Anilu. Sí, yo coincido siendo absolutamente concesiva con Rada y con la película. Coincido totalmente en que sí, más bien es como, creo que es una conexión que existe entre ellos, que se ve además un poco velada, un poco como a la mitad de la película, ¿no? En donde, porque ellos en realidad no saben que uno perdió a la madre y el otro también, entonces me parece que se conectan y además me parece que a lo mejor, bueno, no sé, el momento en el que están justo rapeando, me parece un momento entrañable de los dos y en donde se ve perfectamente bien la autobiografía de ella. O sea, creo que ahí, ahí y cuando rescata la figura de la madre como tal, cuando está con el hermano sacando las cajas y viendo la obra de la madre, es cuando ves a esta Rada más autobiográfica, ¿no? O sea, más real. Entonces, a mí no me molesta el tema de la mamá. Creo que hasta me gusta y conecto ahí en la parte de la madre. Bien. Bueno, sus argumentaciones me han convencido. Tendré que, al momento de mirarla nuevamente, que lo haré, por supuesto, porque es algo exquisito mirarla, aunque tengamos nuestras observaciones, pues sí, hay que mirarla. Y como el tiempo ya no nos permite mucho, yo solamente quiero dejarles aquí el comentario de que lo que te deja Rapera a los 40 es la idea fija de escribir nuestra propia versión de nosotras mismas, ¿no? De dejar a la posteridad en algún recurso artístico, ya sea la palabra escrita, el lienzo, la música, la versión de nosotras mismas. Aunque esa versión tenga realidades y ficciones, pero finalmente es lo que nosotras escribimos, porque ahí están nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras tristezas y nuestras alegrías. Creo que esa es la gran enseñanza de Rada, ¿no? Esta es la versión de mí misma. Anilu. Sí, totalmente. Y creo que justo la forma de narrarnos, de cómo se construye ella y cómo se presenta ella,
creo que es la mejor enseñanza de la película, por lo menos para mí, ¿no? Además de que en verdad es una película muy bien hecha, creo que el guión es muy bueno, también pues creo que hay que ver esta película desde estos ojos feministas, digamos, ¿no? Creo que tiene muchas cosas muy rescatables y a mí me encantó. Yo me hago fan de Rada. Yo no la conocía, entonces me hago fan de Rada totalmente. Lau, te toca. Gracias por la propuesta. No, pues al contrario, gracias por adoptar esta propuesta tan rápidamente. Pues parece que el título de la película es como una parodia también a otra película chiclosa que pues en inglés la rapera a los 40 se llama The 40-Year-Old Version, o sea, la versión de los 40 años. Y la película a la que hace referencia es The 40-Year-Old Virgin, ¿no? El virgen de 40 años. Que fue de un hombre, la historia de un hombre, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pues es un poco una parodia de ese título, pero yo creo también que hay un aprendizaje muy interesante dentro de toda esa narrativa que crea ella, porque también el tema de decir es que yo misma ya no puedo cambiar, ya no puedo trascender, ya no me imagino cosas nuevas, ¿no? Me encanta la escena cuando él la saca del teatro, de los ensayos, y le dice, te voy a llevar, vamos a algún lugar, que ella le dice, ¿a dónde vamos? Y él no le dice nada, hasta que llegan a este ring, donde están las batallas de las raperas, ¿no? Y ninguna es una rapera joven, ¿no? O sea, hay gente que ha hecho esto dentro de estos circuitos desde hace muchos años, ¿no? O sea, las raperas latinoamericanas o iberoamericanas que pues tienen mayor reconocimiento, también son mujeres que tienen más de 40 años y que han estado, o sea, fueron las pioneras de este género, no sé, Mariana Puello y mujeres que dices, cuando ellas empezaron eran las uniquitas, o sea, no había nadie más, ¿no? Yo creo que también qué bueno que existan personas que tienen toda una vida dedicándose a algo, y también qué bueno que haya personas emergentes que decidan hacer eso por primera vez y pues romperse a sí mismas, trascenderse a sí mismas y pues buscar esos momentos de epifanía una y otra vez, como bien dice Anilú, la vida está construida de esos momentos donde nos trascendemos a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas. Oye, es que esa parte, mira, no puedo evitar hacer el comentario, es para mí de las escenas más geniales. ¿Por qué? Porque te está diciendo que no importa la edad en que te introduzcas a hacer lo que estás descubriendo, porque hay alguien que siendo más joven que tú, es más viejo que tú en ese terreno. Porque todas las combatientes son más jóvenes que ella. Las que están en el ring son más jóvenes. Y tienen un camino ya ahí trazado en este mundo del rap. Y ella descubre también que sí, podrá ser más grande que ellas, pero ellas están haciendo este mundo. Esa escena me gustó muchísimo. Qué bueno que la trajiste a colación, Lau. Sí, es una escena maravillosa, ¿no? Pero incluso Dee, que es tan joven como ella, o sea, ella lo encuentra en Instagram porque él ya tiene un camino recorrido de que él hace los beats, ¿no? E incluso también algo que es bonito como de él a ella, él cree en ella porque ella escribe cosas que nadie más está contando, ¿no? Y él se da cuenta de eso, él se da cuenta que lo que ella tiene que decir vale mucho, ¿no? La narrativa, ¿no? Claro, a la que hace referencia. Crisis de los 40, 30, 50 que podamos tener es qué tan auténtico es lo que estás descubriendo de ti mismo, porque no es lo mismo tener tu crisis de los 40 y comprarte un coche carísimo, dejar a tu familia y irte con un amante súper joven, o sea, ese tipo de crisis, pues definitivamente no es la crisis que está teniendo Rada, ¿no? Está teniendo una crisis de autodescubrimiento, autonombrarse y pues, o sea, llegar como más profundo dentro de ti, ¿no? Bien, las 5 de la tarde con 7 minutos, momento de decirles hasta la próxima semana. La próxima semana regresamos al terreno de las mujeres creadas por hombres y nos vamos a meter con un hombre de los grandes entre los grandes, con Luigi Pirandello, y vamos a leer El Chal Negro. Así que les agradezco. Laura, de verdad, muchísimas gracias por la sugerencia. Vámonos también buscando otras propuestas de personajes creadas también desde la mirada de las mujeres, que nos va a quitar un poco la esencia de
el programa, ¿no? Mirar cómo analizar cómo nos miraron y cómo nos escribieron. Pero son ejercicios muy padres. Muchísimas gracias. Por favor, haces la recomendación de Mirar Rada. ¿Dónde la pueden ver? Fichita rápida. Sí, pues la película se llama Rapera a los 40, la pueden encontrar en Netflix. Si no tienen Netflix, saquen las cuentas, préstense las cuentas, es importante compartir este tipo de recursos. La pueden encontrar fácilmente on demand para descargar, y también les recomiendo que escuchen la música de esta película en iTunes y en otras plataformas donde pueden descargar los tracks. Eso. Anilu, mensajito de despedida. Mensajito de despedida, Ceci, pues creo que encontrar nuestra propia voz, donde sea, desde donde sea, creo que ese es el mensaje más poderoso que tiene esta película. Encontrar nuestra propia voz es muy lindo, entonces creo que es muy poderoso. Pues muchas gracias, Laura, disfruté muchísimo la película, muchísimas gracias. La próxima semana a las 4 de la tarde estamos nuevamente por acá. Tengan una linda tarde. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo. Así nos escribieron, así nos pintaron, así nos cantaron. Somos las personajes. Acompáñanos en este recorrido por la vida de mujeres inventadas en la literatura, en el teatro, en el cine, en la pintura, en la música. Las personajes. Cecilia Figueroa y María Carmen Aguilar te llevan de la mano en este interesante viaje.